Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede suceder en el puesto del lateral derecho de la selección argentina durante la próxima fecha FIFA de junio. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos lugares en el campo de juego donde Scaloni va a tener o que improvisar futbolistas o que citar a algunos que no ha llamado básicamente nunca. Esto sucede porque en el próximo parate de selecciones muchos jugadores estarán representando a sus respectivos equipos en el Supermundial de Clubes, y si bien es cierto que si el DT los pone en la lista definitiva para formar parte de la selección argentina, ellos deberían presentarse para estar con la albiceleste porque así lo decide la FIFA, el DT, sabiendo que la selección argentina ya está clasificada al próximo mundial, podría ser contemplativo con estos nombres y que no formaran parte de la nómina de selecciones para que ya estén preparados para jugar con sus respectivos equipos el certamen que se disputará en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, los dos laterales derechos que suelen ser convocados para formar parte del albiceleste, es decir, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, son parte de dos clubes que disputarán el certamen, como lo son Atlético Madrid y River Plate respectivamente. Por lo que si el entrenador decide que ninguno de los dos sea convocado, tendrá que poner a alguien nuevo en el lateral derecho por primera vez desde que comenzó este proceso eliminatorio. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer nombre que aparece en esta lista, sabiendo que Scaloni ya en su momento lo convocó. Y después es verdad que dejó de formar parte del albiceleste por una lesión. Después hubo algunas cuestiones extrafutbolísticas, una pelea con Vinicius Junior, que no digo que lo haya dejado afuera del albiceleste, pero al ser más nombrado por este inconveniente que tuvo, que por su rendimiento futbolístico, que era algo que en su momento se le destacaba y mucho, Pablo Maffeo, que es un lateral derecho que en su momento Scaloni tuvo en cuenta, hoy parecería estar volviendo después de más de un año sin haber entrado en la consideración para ser convocado. Es cierto que la puerta se le abre el hecho de que justamente Molina y Montiel no vayan a estar convocados para la próxima fecha FIFA, pero aún así no deja de ser una oportunidad más que interesante para un futbolista que, si la aprovecha, podría empezar a ponerse en discusión su participación o no en la siguiente Copa del Mundo. Un futbolista que en base a su rendimiento en el Mallorca tranquilamente podría formar parte del plantel de la selección argentina, porque ha tenido buenos niveles en el lateral derecho, además sabiendo de que esta es la posición seguramente de la selección argentina en todo el mundo donde no hay ni grandes proyectos que parecerían estar apareciendo durante los próximos años como para adueñarse de ese lugar, ni tampoco enormes competidores para Molina y Montiel. De hecho, ya van a ver en los dos nombres que mencionaré después que son dos jugadores que, si bien se han desempeñado como laterales derechos, no juegan puntualmente en esa posición. Y Pablo Maffeo hoy parecería ser el único marcador de punta diestro que podría llegar a ocupar ese lugar siendo 100% lateral derecho. Un jugador que tiene unas características ofensivas muy pero muy buenas, en general suele juntarse con sus compañeros en el ataque para formar parte del circuito de pases, y a su vez también defensivamente tiene un muy buen físico como para retroceder. Es cierto también que la lesión que tuvo en el primer semestre del año pasado hizo que perdiera un poco de continuidad y regularidad, pero en el Mallorca siempre ha sido un jugador importante y es por eso que en su momento Scaloni lo tuvo en cuenta. De hecho, fue llamado para formar parte de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre del 2023, en aquella oportunidad cuando se dio en el segundo partido la histórica victoria frente a Brasil por 1-0 en el Estadio Maracaná. No jugó ni minutos en ese partido ni tampoco en el previo, que había sido la derrota 2-0 contra Uruguay en la Bombonera, pero aún así ya sabe lo que es formar parte de la delegación del combinado albiceleste. De hecho, tiene fotos subidas con jugadores como Messi, en aquel entonces con Di María, y con los otros referentes que hoy forman parte de la selección dirigida por Scaloni. Es decir, ya conoce a los futbolistas. Si bien no se puede decir que ha sido parte del grupo porque ha sido convocado en muy pocas oportunidades, en esta ocasión, debido a la falta de jugadores que va a haber en la defensa, es muy probable que Scaloni recurra a él y el jugador va a tener una oportunidad única, porque repito, no hay muchos más laterales derechos que puedan aparecer en carrera como para pelear un lugar de cara al Mundial 2026. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel han sido convocados absolutamente siempre, salvo
salvo cuando han estado lesionados, y prácticamente o ha jugado uno o ha jugado el otro. Nunca ha aparecido un tercero como en otras posiciones donde sí han aparecido en el último tiempo otros futbolistas más jóvenes. Por eso mismo el caso de Pablo Maffeo es único y el mismo jugador deberá aprovechar al máximo esta oportunidad. Vamos ahora a hablar del siguiente futbolista, que es un jugador que fue campeón del mundo, que después es cierto, dejó de ser convocado, las reiteradas lesiones musculares le impidieron formar parte de la selección argentina de manera constante, pero Juan Foyth es un futbolista que cuando se ha encontrado en un buen nivel en su respectivo equipo europeo, es decir, tanto en el Tottenham como en el Villarreal, en ambos ha estado a la altura de las circunstancias. Y es verdad que recién ahora, en este arranque del 2025, ha podido recuperar su continuidad y regularidad en el equipo español como para ser verdaderamente considerado y formar parte de la selección argentina de manera más continuada. Estuvo en la última fecha FIFA de marzo y la idea es que forme parte de la próxima fecha FIFA de junio sin ningún inconveniente. Es verdad que en su club juega de defensor central y él en general en su carrera se ha desempeñado más como zaguero, pero también lo ha hecho en muchas oportunidades como lateral, a tal punto de que Scaloni lo ha convocado muchas veces justamente por su polifuncionalidad defensiva, por el hecho de poder jugar tanto de marcador de punta como de primer marcador central. También sabe jugar en una línea de 5 defensores, porque así lo ha demostrado en los dos clubes en los que ha estado, y para el albiceleste podría ser una pieza más que importante a la hora de armar un cerrojo defensivo interesante, sobre todo en estos próximos dos partidos donde Scaloni se va a encargar de seguramente armar una defensa, no sé si totalmente alternativa, pero con muchos jugadores que no han sido convocados o no han tenido tantas posibilidades en el último tiempo, teniendo en cuenta que se pueden ausentar todos aquellos futbolistas que están lesionados, suspendidos o que forman parte de sus equipos en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Repito que no está todavía al 100% confirmado si el DT va a dejar en libertad a aquellos jugadores que justamente van a estar disputando el torneo en los Estados Unidos, pero sabiendo que la selección está clasificada al Mundial y que algunos futbolistas sí o sí van a tener que ser dados de baja antes, como es el caso de Messi, porque la albiceleste jugaría el 10 de junio con Colombia y el 14 de junio el Inter de Miami. El equipo de Messi debuta en el Supermundial de Clubes y vio bastante complicado que Scaloni no lo libere, y si llega a liberar a Messi es probable que también libere al resto, y es ahí donde aparece la duda en el lateral derecho. Si el entrenador del albiceleste decide no poner a Maffeo por una cuestión de que todavía no ha sumado ni un minuto con la selección y decide ver cómo se encuentra Foyth, podría ser una variante más que interesante. Ya ha jugado como marcador de punta diestro, de hecho en el primer torneo oficial que dirigió Scaloni al mando de Argentina, aquella Copa América del 2019, donde es verdad no se obtuvieron los mejores resultados, Argentina salió tercero, pero solamente ganó un par de partidos y ante selecciones flojas. Aún así, Foyth demostró un nivel más que interesante como para que en algún momento vuelva a ser citado. Después, como dije, la enorme cantidad de lesiones y el hecho de no haber tenido ni continuidad ni regularidad en sus equipos hasta el arranque de este 2025 hicieron que se pierda, por ejemplo, la Copa América del año pasado, porque al Mundial de Qatar fue, pero después sus convocatorias fueron muy aisladas, a tal punto de que en un momento muchos pensaban que ya no iba a formar parte de este grupo de la selección argentina. Sin embargo, regresó en la última fecha FIFA de marzo y si bien es verdad que todavía no se lo puede juzgar por su rendimiento dentro del terreno de juego, no dejó de ser una oportunidad más que interesante para que el cuerpo técnico lo vea en los entrenamientos y seguramente en la ficha FIFA de junio vuelva a estar convocado. Y el último futbolista del que voy a hablar es un jugador que, a mi entender, llamativamente no fue citado en el último parate de selecciones del mes de marzo, pero que ha sido un jugador que cuando Scaloni ha necesitado a alguien para ocupar el lugar ese de lateral por la derecha, le ha rendido con creces y por lo menos a la altura de las circunstancias. Estamos hablando del actual jugador del Porto, Nehuen Pérez. En su momento ya Scaloni lo había citado cuando formaba parte del Udinese de Italia. En ese entonces ya tenía un nivel más que aceptable para formar parte de la selección argentina y después siguió mostrando su continuidad y muy buena regularidad en el equipo portugués. El albiceleste estuvo jugando como lateral por la derecha en más de una oportunidad y podría ser justamente el jugador que podría llegar a aparecer en ese sector de la cancha en la próxima fecha FIFA de junio. Su situación en lo que respecta a su polifuncionalidad dentro de la cancha es muy parecida a la de Foyth.
Es un futbolista que en general juega como defensor central, como primer zaguero más que nada, más allá de que el Porto, que es el equipo en el que hoy está desarrollando sus actividades, suele jugar con una línea de 3 o 5 defensores y él se suele mover como stopper por el costado derecho, siendo un futbolista que tiene un muy buen recurso para salir con balón dominado del pie y que en general tiene un muy buen porcentaje de duelos ganados, ya sea por el piso o también duelos aéreos. Es cierto que todavía no ha formado parte de ninguna delegación en lo que respecta a torneos importantes con la selección argentina, es decir, no estuvo ni en la Copa América del 2019, ni en la Copa América del 2021, ni en la Copa América del 2024 y obviamente tampoco en el Mundial de Qatar 2022. Esto nos puede hacer pensar que a lo mejor corre desde atrás en la consideración de Scaloni. De hecho, de los 3 futbolistas que estaré mencionando en este video, de Maffeo, Foyt y Pérez, me parece que es el que menos posibilidades tiene de moverse como lateral derecho titular en estos partidos ante Chile y Colombia en la próxima fecha FIFA. Aún así, no lo descarto ni mucho menos, sabiendo que el director técnico lo conoce y mucho. Que es un jugador que en su momento tuvo esa continuidad formando parte de cada una de las convocatorias con la selección argentina y que es verdad, le falta esos partidos como titular como para terminar de afianzarse, porque hasta este momento sí. Hoy hubiera que armar una lista de 26 para jugar un torneo, ya sea Copa América, Mundial, etc. Y lo más probable es que Nehuen Pérez no aparezca en esa nómina definitiva. Siempre le ha faltado dar ese paso final y esta parecería ser una oportunidad única, teniendo en cuenta que no van a estar presentes ninguno de los 2 habituales laterales derechos de la selección argentina. Además, que si Scaloni lo quisiese, podría tranquilamente el DT ponerlo de primer marcador. Es cierto que el Cuti Romero va a estar a disposición, más allá de que no se sabe quién lo va a acompañar. Lo más seguro es que Leo Valerdi sea el reemplazante de Otamendi, que va a estar suspendido en la saga y que además también va a formar parte del Benfica en el Mundial de Clubes, por lo que no estaría en ninguno de los 2 partidos. Y en ese caso Nehuen Pérez también podría jugar como defensor central. Sin embargo, me parece que por lo que venimos viendo del DT va a recurrir a uno de los 2 primeros nombres. Pero aún así, me pareció apropiado mencionar a Pérez teniendo en cuenta que su nivel en el Porto está siendo verdaderamente bueno, porque está jugando y eso siempre es importante. Ya Scaloni dijo en conferencia de prensa que van a ser citados aquellos futbolistas que sumen minutos y tengan regularidad en sus respectivos clubes, y Nehuen Pérez está cumpliendo ese requisito en un equipo importante como Porto. Para cerrar, es cierto que todavía falta y todo lo que se pueda mencionar en este momento no dejan de ser conjeturas, hasta que el propio entrenador no confirme si va o no a citar a aquellos futbolistas que van a estar con sus respectivos equipos en el Supermundial de Clubes de la FIFA a partir del 14 de junio, y es muy difícil conjeturar cuál podría ser el 11. Mismo el DT en el centro delantero va a tener también que o improvisar o jugar con un futbolista que hasta este momento nunca ha sido titular, porque Julián Álvarez y Lautaro Martínez se han estado rotando el ser el centroatacante titular de la selección argentina desde hace ya bastante tiempo, y ninguno de los 2 va a estar disponible en caso de que Scaloni decida no convocar a aquellos jugadores que van a estar con sus equipos en el Mundial de Clubes, porque Julián va a estar disputándolo con el Atlético Madrid, mientras que Lautaro va a hacer lo propio con el Inter. Es cierto que en el sector ofensivo parecería haber más variantes, teniendo en cuenta que hay más futbolistas de cara a proyección a futuro, pero en el lateral derecho no parecería esa gran posibilidad de contar con un enorme núcleo de jugadores, y por eso mismo los 3 que mencioné en este video, Pablo Maffeo, Juan Foyt y Nehuen Pérez, aparecen como las más importantes alternativas para ser titulares frente a Chile y Colombia en la próxima fecha FIFA del mes de junio.